damos la bienvenida al doctor Félix Burgos, quien es doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Gerencia de Proyectos Industriales, es ingeniero en computación. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas del Instituto Profesional IACC, además de ser líder de desarrollo de relaciones institucionales en IoT Security Institute Chile, y nos acompaña con la ponencia Educación Digital y Learning. Doctor Félix, voy a darle el dominio como hospedador. Por favor, continúa con la ponencia. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Quiero hacer una prueba de audio y video. ¿Me están viendo y me están escuchando? Sí, señor. Correcto, Se escucha profesor, perfectamente. Escuchamos perfectamente. Bienvenido. Bueno, en medio de la pandemia, un grato saludo y abrazo a todos, esperando que estemos con buen resguardo y salud. Acá estoy también trabajando desde hace más de 3 meses en modalidad de teletrabajo. Estoy con un fondo virtual del IAC. Afortunadamente tenemos esta ventaja en estas plataformas. Y bueno, ya con la presentación que me acaban de hacer Jan y la invitación realizada para participar de este coloquio, es un gran honor para mí participar. En esta ocasión se me ha invitado para hablar un poquito de este impacto que está causando la pandemia a nivel mundial con respecto a la educación. Y cuando hablaba con Kenneth sobre qué tema tratar, se me surgieron muchas cosas. Entre esas, hay muchas preguntas que a diario me realizan. Como en la presentación me mencionaban, yo trabajo con el Instituto IAC. El Instituto IAC actualmente es el líder en Chile en educación online y es el único instituto 100% online acreditado. Digamos que los que trabajamos allí ya estamos considerados como expertos en el área online, y con estas variaciones que ha habido con la educación a través de Internet, siempre se me ha preguntado si ciertamente la educación digital o a través de Internet efectivamente es educación online o e-learning. Y voy a proceder a compartir mi pantalla. Para ello, entonces, les voy a compartir mi presentación. Bien, como les decía, el título de mi conferencia se basa en educación digital y learning, más que todo a modo de interrogante. Como les comentaba, yo trabajo desde hace 4 años en Chile como director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas del Instituto Profesional IAC. Es un instituto que, como les comenté, somos los pioneros actualmente en educación online. Contamos con 15.000 estudiantes, más de 4.500 titulados. Son 38 programas de pregrado que tenemos entre carreras técnicas y profesionales a nivel de ingeniería. Y una de las cosas más emblemáticas que hemos celebrado a finales del año 2019 es que somos la única institución acreditada 100% online cuando la CNA incorporó los nuevos criterios para la evaluación de instituciones a lo que la CNA llamó educación virtual, conocido como e-learning o educación online. Orgullosamente pertenezco a esta institución y es una institución que está en Chile, pero que ha albergado a estudiantes de diferentes naciones. Y como les comentaba, la interrogante sobre ¿es la educación digital equivalente al e-learning? Recordarles que cuando hablo de e-learning también puedo hacer referencia a la educación online o la educación llamada virtual. No me gusta mucho utilizar el término virtual, aunque es el término definido por la CNA, porque si bien usamos el aula virtual, la educación es real. Entonces, es cuestión de semántica, pero cualquiera de los términos que se hace referencia son válidos. Bien, vamos a ir por partes. No todos somos expertos en las tecnologías. Los que
ya me conocen desde Venezuela y mi trascendencia en Chile, soy un fanático de la tecnología, pero tengo ciertas definiciones que obtuve muy selectivamente de la RAE sobre la definición de digital, esto por lo de la educación digital. Una de ellas es que se refiere a los números o dígitos. Todos sabemos que la educación digital o la definición digital, cuando hablamos de dígitos, nos hacemos referencia a los ceros y unos de la electrónica digital. También define como dicho dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits. Y también se define como que realiza o transmite por medios digitales señal de televisión digital. Fíjense que es un término un poquito antiguo, porque habla de señal y televisión digital, y en ninguna parte hace referencia al Internet o algo parecido. Acá comienzo a hacer las diferencias. Van a ver que voy a hacer al principio una serie de definiciones y luego voy a colocar una especie de balanza con términos que uno desearía encontrar en lo que es el e-learning o la educación online. En un principio, cuando hablamos de un recurso digital, decimos que es todo material codificado para ser manipulado por un computador y consultado de manera directa por acceso electrónico remoto. Aunque ustedes no lo crean, estas series que estamos disfrutando a través de Amazon Prime o Netflix también son recursos digitales porque son finalmente manipulados por un computador y son consultados de manera directa por un usuario. ¿Okay? Pero no todo lo que brilla es oro y no todo recurso en formato digital es educativo. Y esto viene dado porque viene asociado o viene un faltante que es el punto de vista didáctico, el punto de vista pedagógico. El punto de vista que fue creado para que las personas aprendan. Y por eso hay una definición de García del 2010 que me gusta mucho, que habla sobre que los recursos digitales educativos tienen la intención de educar y apuntan al logro de un aprendizaje. ¿Okay? Y hay un diseño detrás de ello sobre una didáctica que permite aprovechar el aprendizaje. Y sencillamente resaltado en la última frase dice, al finalmente busca informar sobre un tema, ayudar a adquirir un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación o favorecer el desarrollo de aprendizaje o competencia, evaluando los conocimientos. Ya ahí tenemos la gran diferencia de que si bien podemos leer algún recurso digital o obtener un recurso digital a través de YouTube o a través de un documento que se haya compartido en la plataforma, no necesariamente ese recurso va a ser educativo. Cuando hablamos de e-learning, voy a recordar una anécdota y esto me da un poco risa porque cuando yo comencé a meterme en el mundo de la educación, recordar que yo soy ingeniero en computación, pero muchísimas personas en mi familia, incluyendo mi mamá, tías, son educadoras, ¿ok? Y yo me considero un ingeniero de computación adoptado por la educación, perdón, un ingeniero de computación adoptado por la educación. Yo viví hace muchos años, estaba muy chico yo, en Estados Unidos. En ese tiempo, el aprendizaje del lenguaje de inglés se hacía por correspondencia, o un método que había, era por correspondencia y se hacía a través, me disculpan los más jóvenes, quizás aquí se me va a caer la cédula cuando diga, se hacía por cassettes, ¿ok? En ese momento, si bien el cassette no era un dispositivo digital, era un dispositivo electrónico. Recordemos que la palabra de e-learning, la E viene de electrónica, y learning, aprendizaje, es decir, aprendizaje electrónico. Entonces, desde esos inicios, ya ese curso de inglés que llegaba a través de la correspondencia, con una serie de cassettes, cartuchos de cassette que llegaban en un libro acompañado de unos manuales, ya eso era e-learning. Estamos hablando de varios años atrás, mediados de los 70. Pero me gusta utilizar esta definición del American Society of Training and Development, que lo define como un término que cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en ordenadores o computadores, aulas virtuales. Cuando hablo de aulas virtuales, tomen en cuenta mucho ese nombre porque lo vamos a utilizar bastante a lo largo de esta presentación, y colaboración digital, que también es primordial. Esta palabra colaboración digital, cuando hablamos de colaboración digital, sí o sí tiene que haber una interacción. Y finalmente incluye la entrega de contenidos vía internet, intranet, extranet, audio, video, grabaciones, transmisión satelitales, TV interactiva
Y ahí se nos coló algo por la vigencia de ese contenido que habla de CD-ROM, que ya creo que no son muy usados actualmente. Por otro lado, también hay una definición de Rosenberg del 2001, el cual habla sobre el uso de las tecnologías y habla sobre un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento. Y está basado en 3 criterios básicos, ¿okay? Que el e-learning necesariamente trabaja en una red, hay una información que debe ser entregada a un usuario final y digamos que rompe el esquema tradicional de lo que es la educación. Es como romper un paradigma. También tengamos eso en cuenta para la comparación que vamos a hacer más adelante con respecto a estos puntos. Bien, ¿qué debemos conseguir normalmente? ¿Cuáles son los componentes de la educación online o el e-learning? ¿Okay? Primero, sí o sí debe existir una institución educativa formal o no formal, pero normalmente ahorita la educación superior, gracias o lamentablemente, a la pandemia han tenido que crear lo que nosotros llamamos un campus virtual. El campus virtual, los que en algún momento hemos tenido la experiencia de estudiar bajo las 2 modalidades, el campus es ese edificio, esa serie de edificios y conjunto de servicios que uno accede presencialmente, y el campus virtual es todo el entorno que nos permite compartir dentro de un ciberespacio una experiencia de aprendizaje. Tiene que existir sí o sí el estudiante, ¿ok? Y me atreví a poner algo allí que el estudiante debe ser compatible con la modalidad. 2 cuestiones muy resaltantes, que es el compromiso y la capacidad de gestión del tiempo. Recordemos que el e-learning, como lo expliqué hace un tiempo, se creó para aquellas personas que tenían complicaciones para administrar su tiempo, y por otro lado, personas que les costaba desplazarse hasta un sitio específico para poder cumplir con un proceso de formación. Entonces, por eso es que la institución que yo trabajo en este momento, comentarles que el promedio de edad de nuestros estudiantes es aproximadamente 34 años. Normalmente casi todo el 90% de ellos trabaja, y ellos normalmente tienen también estas 2 características. Tienen un compromiso, más que todo de superación, ¿ok? Y tienen una gran capacidad para gestionar el tiempo, porque lo compatibilizan con trabajo y con familia. Por otra parte, el docente tutor, fíjense que hago mención no solamente de un docente, sino que hace falta un docente que sea tutor para la educación online, ¿ok? Normalmente existen cursos para capacitar las personas en esta modalidad. Veo entre las personas que nos acompañan actualmente varias personas que han hecho ese curso en nuestra institución. Aparte de eso, el programa, cuando hablo del programa, no es el programa de contenido, sino el programa de formación. Puede ser un programa de pregrado, un programa de formación continua, pero un programa que desde su concepción fue diseñado para educación online. No es una adaptación, no es una transición, no es una transformación. Fue concebido curricularmente desde el principio y planificado para una modalidad online. Este programa va acompañado de una serie de recursos de aprendizaje que son ilimitados, ¿ok? Los más recientes y de última tecnología de punta, estamos hablando ya del gaming, estamos hablando de realidad aumentada, entre otros, por mencionar algunos. Y como les comentaba, hace falta sí o sí un sistema de gestión de aprendizaje conocido en el ámbito de la informática y la computación como el LMS. Los más conocidos o los más usados nosotros por tradición, Moodle, Blackboard, y más recientemente Google con su Google Rooms, que ha permitido también habilitar una plataforma que ha venido a aliviar el recurso tecnológico para para el sistema educativo que necesitó adoptar de manera de contingencia esta modalidad para poder seguir formando desde los más pequeños hasta los que hacen carrera en pregrado y posgrado para poder culminar sus estudios. Y por último, la tecnología de educación propiamente dicha, ¿ok? Cuando hablo de tecnología de educación no me refiero a una computadora simplemente. La tecnología de educación está compuesta por muchos factores.
hablamos de la infraestructura últimamente, y si me piden un consejo, creo que lo ideal es irse al cloud computer o el sistema bajo la nube. Y algo muy importante, que también se lo voy a explicar un poquito más adelante, que son los sistemas de gestión integrados. ¿Okay? Estos sistemas de gestión son los que permiten hacer un seguimiento al proceso de formación. Y por supuesto, también no menos importante, el soporte del estudiante. Aunque ustedes no lo crean, en la mayoría de instituciones que tenemos la parte de online, tenemos lo que llama el soporte del estudiante, apoyo al estudiante, acompañamiento al estudiante. En el caso de nuestra institución, el IAC, lo llamamos consejeros, ¿ok? Que funcionan como una especie de call center, pero en vez de ser un call center propiamente dicho, es una serie de personas que conforman un equipo que están allí para apoyar al estudiante en su proceso de formación. Esto es un término que es de la era digital. Hay tres nombres, tres definiciones que están muy de moda en esta última década. Una de ellas es la era digital. Luego la era digital a nivel organizacional dio paso a la transformación digital. Y otra es la famosa revolución industrial conocida como la industria 4.0. Okay. Todo esto ha demandado del sector productivo que su mano de obra a reclutar o los empleados que necesitan, sí o sí necesitan competencias digitales docentes. Es decir, lo que llamamos analfabetas digitales ya no tienen cabida en este mundo laboral, lamentablemente, porque las competencias digitales, si bien antes de la pandemia no eran imprescindibles, pero en el caso de Chile, muchas de las actividades se fueron al teletrabajo. Inclusive esto apresuró al Congreso a promulgar la ley para el teletrabajo. Y en función de esto, hay 5 áreas que se necesita desarrollar dentro de un docente para que tenga competencias digitales. Esta, como les comentaba, es la información y alfabetización informacional, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. Haciendo un alto acá, es una pregunta que yo les invito a ustedes a hacerlo. Aquellos que tengan hijos, ojo, no estoy haciendo un punto crítico, sino es para que comencemos a hacer la diferencia de lo que es una educación que se vale de la tecnología digital y lo que es una educación e-learning formal, una educación online, ¿ok? Y en el caso yo tengo 3 hijos, por cierto, el mayor, que es Cristian, él estudia en el IAC a través del método de educación online. Necesitaba compatibilizar los estudios con el trabajo, pero las más chicas, que en este caso son mis niñas Ana y Mildred, ellas están recibiendo clases online a través de la plataforma de Google, pero yo me pregunto, siendo director y acompañado de un equipo que gestiona docentes habilitados para la educación online, si en verdad todas estas personas cuentan con estas competencias digitales, ¿okay? Hablo de los docentes. Y ya por acá, digamos que presenta la primera debilidad en cuanto a el debe ser de la docencia de la educación online. Pero más allá del docente, me gusta utilizar la frase de el Internet como puente. Creo que aquellas personas que hemos emigrado en esta época, tenemos la valiosa herramienta o canal de comunicación de Internet como puente. Como les decía, hace varios años atrás tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos mientras mi papá cursaba estudios de ingeniería petrolera en la Universidad de Tulsa. Y allí recuerdo que la manera de poder escuchar la voz de mi mamá hacia mi abuela y de la gente en ese momento en Venezuela, para nosotros que estábamos en Tulsa, Oklahoma, era grabar unos cassettes, ¿ok? Pero esos cassettes se enviaban por correo, se reproducían. Algunos cassettes todavía los tenemos guardados, no los recuerdo, pero era un proceso que no era un proceso síncrono. Era un proceso en tiempo asíncrono,
que tardaba a veces lo que tardaba un correo para esa época, que podía ser varias semanas hasta un mes. Pero actualmente el Internet es un puente. Yo creo que es un puente de tiempo real. Actualmente nosotros creo que tenemos gente repartida en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México, a nivel mundial, viendo en tiempo real esta humilde coloquio que estamos haciendo para ustedes, y sencillamente incorporar el Internet como herramienta para la educación en esta década. Hablo de esta década porque no sabemos qué va a surgir dentro de 5 o 10 años más, pero el Internet como esa red internacional que comunica todo el mundo y un poquito más allá, es un facilitador del acceso al conocimiento. Recordemos que antes no teníamos nuestro amigo Google, sino que teníamos la enciclopedia esparsa, luego la británica, y era una cantidad de tomos, pero este puente de Internet que tenemos ahora es espectacular. ¿Okay? Y acá ya comienzan las comparaciones. Van a comenzar a ver siempre estos dos iconos, educación digital y learning, y para que nosotros mismos, yo les voy a dar unas orientaciones, pero es bueno que nosotros de donde estemos hagamos esta reflexión. En un primer lugar, la educación digital, como les comentaba, no necesariamente necesita Internet. Eso es súper importante. Como les comentaba, toda información que esté en un formato digital, ¿ok?, es un recurso digital, ¿ok? Y te puede educar, pero no es un recurso diseñado para un aprendizaje en línea, ¿ok? Esto es lo que le quiero decir. Ya más adelante vamos a ver unos factores que influyen en eso. Y aunado de eso, el Internet por sí solo no permite crear un aprendizaje en un estudiante. Hace falta crear una serie de tecnologías y recursos que permiten facilitar este aprendizaje. Yo tengo una grata experiencia oyendo la presentación. Tuve la oportunidad de escuchar al final la presentación de Jan Ureña. Nosotros tenemos en JAC unos procesos de innovación que hemos partido, que se llama JAC Labs, que son laboratorios dirigidos más que todo a la educación online. Allí estamos creando unos laboratorios de teletrabajo y investigando sobre hacia dónde investigar, hacia dónde apuntar. Hay ciertas aplicaciones para que ustedes vean hacia dónde está llegando la tecnología, que se lo escuché también allá en su presentación, que nos permiten más allá, además de identificar el rostro a través de biometría de un estudiante, nos permite saber cómo está su estado de ánimo. Ya les comenté que tenemos una serie de consejeros, inclusive en nuestra institución también tenemos un departamento de apoyo socioafectivo que apoya a las personas cuando tienen problemas sociales y de afecciones emocionales. Imagínense que a través de la cámara, a través de la inteligencia artificial y a través de estos recursos, además de reconocer a la persona como la identidad de que, en este caso, Juan Pérez es Juan Pérez presentando su examen, también reconoce cuál es el estado de ánimo a través de ciertos factores que hace esta inteligencia artificial. Y bueno, finalmente, solamente el Internet no logra, digamos, por sí solo, garantizar que se logran los aprendizajes. En este punto, la diferencia entre el e-learning o educación digital es que el e-learning necesariamente tiene que tener acceso al Internet en estos tiempos de transformación digital y de la era del Internet. Y la educación digital no necesariamente tiene que usar el Internet para realizar el aprendizaje. Esto es por un lado. Hay unas experiencias muy básicas en esto. En Venezuela hace unos años se hizo una experiencia con unas tablets por parte del gobierno con contenidos precargados que no necesariamente tienen que tener Internet. Esto es un ejemplo de lo que podía ser en ese momento en la educación digital. Y en aquella definición que les hice hace 4 láminas atrás sobre lo que era e-learning, acá vamos a hacer las comparaciones. La aplicación correcta del aprendizaje e-learning debe cumplir 3 criterios. 1, debe producirse en la red, el Internet. El estudiante recibe la información a través de una herramienta necesariamente tecnológica y es necesario incorporar una innovación, una visión innovadora, romper el paradigma tradicional de la educación.
Si ustedes me preguntan a mí cómo lo hacemos actualmente en Jack, mira, nosotros en nuestra institución, nuestros planes de estudio están estructurados en ciclos, donde el ciclo dura 9 semanas, son 2 asignaturas por periodo. Estas asignaturas se ven en paralelo, hay una educación continua semanal. Igual yo los invito a ustedes a entrar a la página del IAC, que es iacc.cl, y ahí pueden visualizar todos nuestros planes de estudios y también nuestro módulo educativo para que puedan ver cómo funcionamos. Bien, volviendo al tema, estos son las 3, digamos, criterios que debe cumplir cualquier sistema educativo en línea para poder decirse que es un sistema e-learning, un sistema de aprendizaje electrónico. Por otro lado, acá presento lo que es la educación digital. Como lo comentaba, la educación digital no necesariamente se produce en Internet, se produce en la red. Por eso es que ahí pongo que a veces se puede producir, otras veces no se produce. Pero en este caso, la educación digital, sí o sí, el estudiante recibe la información necesariamente a través de una herramienta tecnológica. Si hablamos que es una tablet, si hablamos que es un reproductor de sonido de cualquier tipo, desde los más antiguos hasta los más modernos, claro, que sea de tecnología digital, sería una educación digital. Y no necesariamente es una visión innovadora, porque no es parte de un plan general, y acá yo vengo o rescato un poco lo que estamos viviendo a nivel mundial con la educación. Algunos están a favor, otros no están a favor. Nuestra experiencia de crecimiento en Jack ha sido una experiencia bien notoria. Como les comentaba, tenemos actualmente 15.000 estudiantes y creo que ese número de estudiantes habla por sí solo, pero necesariamente lo que se está haciendo a digitalizar la educación presencial no necesariamente es una innovación para romper el paradigma de la educación. Sencillamente están adoptando una herramienta para poder lidiar con una contingencia mundial. Y aquí viene el factor que yo considero que es más importante. Si tengo algún profesor del Instituto Jack que me está viendo, me lo van a reconocer, que es la retroalimentación. ¿Okay? Y yo pongo una frase que me gusta hacer mucho, que es la retroalimentación como recurso de aprendizaje desde una perspectiva formativa. Y recuerdo mis tiempos de estudios de bachillerato, de pregrado, de posgrado y doctorado, que tuve maestros, más que profesores, maestros como docentes, de que cuando me equivocaba, yo exigía mi derecho a que mi profesor en ese momento corrigiera mi prueba y me dijera dónde me equivocaba. Y ustedes no se imaginan las veces que yo logré aprender cuando se me reforzaba o se me retroalimentaba sobre lo que yo no tenía bien en ese examen. Por eso es que una de las cosas claves, y creo que distingue muchísimo lo que es el e-learning o la educación online de una educación digital, es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque necesariamente es imprescindible que toda participación de un estudiante que tenga dentro de la educación online sea retroalimentada por su docente. ¿Okay? Recuerda que su docente, más que su docente, es un tutor. ¿Okay? Y ese tutor es responsable de que él aprenda. Por ello, la retroalimentación, hay muchas maneras de darla, pero el debe ser, o la buena práctica de la docencia online, es que siempre debe ser una retroalimentación sustantiva, ¿ok? Y siempre positiva. Al final se busca es que se refuerce. Y cuando hablamos de educación digital, yo a veces me pongo a ver algunos escenarios en mi entorno y esto no ocurre. ¿Okay? La retroalimentación, si bien pónganse ustedes el ejemplo de un aula de formación escolar que normalmente tenga 50 estudiantes de manera presencial, ojo, que también es un factor importante, esta masificación del aula no se puede dar en e-learning porque la retroalimentación sería prácticamente que imposible, pero sí he observado cómo la educación digital, la retroalimentación se da muy aisladamente y lo que la hace que no sea ni que sea sustantiva ni que sea efectiva.
Así que la retroalimentación es, creo que, una de las tantas columnas que vamos a ver que soportan todo lo que es el sistema de e-learning. El acompañamiento. A veces las personas estiman, y esto es un modelo que viene desde la pionera en educación online en Estados Unidos, que es la Universidad de Phoenix. Más allá de un docente en el aula, hacen falta tutores y, como les comentaba a ustedes, consejeros o personas de soporte. Cuando hablamos de soporte, no es solamente un soporte a nivel de plataforma, de tecnología, sino es soporte de gestión académica, gestión administrativa y sobre todo la persona que esté allí, aunque estamos de manera virtual, no estamos de manera presencial, pero me gusta decirlo, que te dé la palmadita en la espalda, ¿ok? Que es la persona cuando hay una ausencia, te busca, te pregunta por qué no has asistido a clase, trata de que te mantengas evolucionando en tu proceso formativo. Ya sabemos que esto de educación digital no se da. ¿Por qué? Porque si bien en la contingencia que estamos viendo actualmente, sí hay un acompañamiento de un docente en el aula, pero no hay detrás de ese docente todo este recurso tecnológico y humano que es necesario para acompañar al estudiante. ¿Okay? Imagínense que un docente no puede aclarar todas las dudas que puede tener el estudiante en temas financieros, en temas académicos, en temas de calificaciones, porque hay unidades que están definidas para esto. Acá también relevante el acompañamiento que se hace desde las instituciones de educación para poder motivar y tutorear a los estudiantes tanto en el aula de clase como fuera del aula de clase. Solo tenemos casos excepcionales, inclusive tuvimos que crear un reglamento especial, una política, para poder tratar tanto con estudiantes como con docentes con COVID-19 y esto nos ha permitido implementarlo desde el campo docente, desde los consejeros, a todos los niveles dentro de la institución, y esto es algo que quizás nace de la educación e-learning o online, pero que no es propio de la educación digital. Y el trabajo colaborativo, a mí siempre me preguntan, Félix, ¿esto es trabajo en grupo? No necesariamente. Y pongo como un ejemplo un recurso que nosotros usamos mucho y que es muy implementado en la educación y learning web online, que es el foro. ¿Okay? El foro, si bien las personas tienen una calificación individual, que también puede ser en conjunto o en equipo, yo creo que me gusta mucho aplicar la filosofía del equipo y no del grupo. El trabajo colaborativo es el entorno o las herramientas que tú utilizas para que las personas, apoyados en su experiencia, sus preguntas, sus inquietudes, puedan aprender. Yo les pongo este escenario. Es como en la presencialidad cuando alguien o un grupo de personas tiene una duda, pero nadie se atreve a levantar la mano a hacer la pregunta. Pero cuando existe la persona que levanta la mano y hace la pregunta y está respondida por su docente, el resto de las personas aprenden. ¿Okay? Y eso es trabajo colaborativo, que también son estas dinámicas que se pueden hacer a nivel de trabajo de equipos, debate, cualquier cosa que ustedes puedan implementar dentro de un aula virtual. Pero sí o sí, ¿okay? Es necesario que interactúe el grupo, el equipo. Normalmente, para poderlo hacer dentro de la educación online o e-learning, se estila mucho usar los foros. Ahora con los nuevos recursos de los gaming, también permite hacer equipos, sobre todo la parte de debate, en la parte hay una especie de concurso de Scrabble y todas estas cosas que permiten hacer el trabajo colaborativo, pero es como no solamente el docente, sino también los compañeros de un estudiante se convierten en facilitadores de ese conocimiento que se traduce finalmente en un aprendizaje. Y lo más importante es que mientras sufre esa interacción, se establecen discursos, respuestas, réplicas, refutaciones, ¿ok? Se permite aprender a trabajar fundamentada en las destrezas de las habilidades blandas, ¿ok? Las habilidades blandas, recordemos que cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, una de las cosas que ustedes les van a evaluar es la capacidad
o mejor dicho, las habilidades blandas que ustedes tienen desarrolladas, que no es más que esas capacidades que ustedes tienen para poder interactuar y trabajar en un entorno con otras personas y con otros equipos. La motivación, ya le hablé un poquito de lo que teníamos nosotros dentro de la institución, pero haciendo la comparación, en la educación digital existe más que todo una automotivación, ¿okay? Es como que la persona se siente motivada, o en el caso de los más pequeños de la casa, porque nosotros estamos detrás de ellos, tienes que meterte a tu aula de clase, tienes clase hoy, tienes clase de matemáticas, ¿ok? Pero normalmente la motivación no viene dada como que es una parte, un componente del sistema. Sencillamente viene dado como un recurso emergente que ha surgido por la situación pandémica a la que estamos sometidos, pero definitivamente la educación e-learning o la educación online necesariamente necesita una motivación. ¿Por qué? Es muy fácil desmotivarse dentro de la educación online, porque al principio uno se siente solo. Es así. En nuestra institución hicimos una encuesta, lo estamos haciéndola durante 2 años, sobre cuáles son las razones por las que las personas tienden a abandonar la educación online. Y una de las razones es que ellos tienden a sentirse o se sentían solos. Por eso es que, aparte del acompañamiento, que va muy de la mano con la motivación, es necesario que el equipo que lo acompañe esté preparado para motivar a nuestros estudiantes. Yo recibo de parte de mi jefe de escuela y de mis coordinadores mensajes que le envían los estudiantes a sus docentes, y es increíble cómo algunos de ellos hacen referencia a que les ha permitido, aparte de aprender en el área disciplinar, también a crecer como persona. Recuerdo un mensaje que envió recientemente que también hablaban sobre cómo lo motivaban a quererse a sí mismo y a descubrirse lo que era capaz de hacer a sí mismo, por esto que le hablaba yo al principio del compromiso y gestionar su tiempo. Así que la motivación es muy importante. Hablando un poquito de el perfil que va a tener el estudiante de la educación online y e-learning, y acuérdense que el estudiante de educación digital sencillamente, me van a disculpar el término, pero no todos, pero muchos de ellos están allí porque no les quedó otra opción. Sencillamente tenían que estar en educación digital, no tenía otra opción. Era el camino a seguir porque no existía otro. Y esto es algo bien importante. Esto es una lección que yo aprendí. Los que me conocen acá en Chile, me he vuelto muy famoso por este seguimiento y control de indicadores. Durante el proceso de acreditación de la institución, una de las cosas que yo aprendí a valorar de la educación online, y yo tuve años como director, también como decano, inclusive tuve varios años participando del núcleo de decanos de ingeniería en Venezuela, hicimos muchísimas cosas allí, pero la capacidad de trazabilidad que uno tiene bajo el e-learning o la educación online para seguir los procesos es increíble, ¿ok? Recuérdense que en el caso de nuestro modelo educativo, acá en Chile nosotros tenemos implementado tres grandes procesos de la formación de un estudiante a la carrera técnica profesional, que comienza desde su ingreso, su ciclo de formación, hasta su egreso y titulación. Y cada una de esas fases tiene una serie de indicadores que no me daría la conferencia para mencionarlo, pero lo importante de cada uno de esos indicadores es que cada uno representa un comportamiento, y cada comportamiento les permite a ustedes poder hacer un estudio, una investigación para identificar una oportunidad de mejora. Y esa oportunidad de mejora lo que permite a las personas que gestionamos o dirigimos todos estos procesos es poder adoptar una serie de estrategias que permita mejorar ese indicador. Por eso es que en el e-learning y en el online se habla mucho de KPI, se habla mucho de indicadores de gestión, indicadores que van acompañados de titulación, retención, aprobación, y para ustedes contar. Pero esto es algo que lamentablemente la educación digital no existe, ¿ok?
por existir indicaciones de aprobación, pero ustedes no pueden hacer un seguimiento temprano, o me gusta decir predictivo, del comportamiento de un estudiante, una asignatura, que les permite a ustedes tomar acciones correctivas que permitan favorecer ese indicador. Yo durante mis años de clase presencial era a veces difícil distinguirlo, porque había instituciones donde yo di clase que por ese sistema de evaluación por cortes, que eran 15, 20, 25, 30, el mismo sistema permitía como que identificarlo, pero la trazabilidad que tenemos acá en el sistema e-learning online para poder hacerle seguimiento y control a todos los procesos, procesos que van desde la conexión de un docente a un aula, cuánto tarda un docente en corregir, cuánto tarda un docente en responderle, cuál es la participación de un estudiante, cuánto tarda un estudiante promedio en entregar una actividad, cuando una actividad particular de un contenido, de una asignatura, es muy complejo que se convierte en crítico. Entonces, todo esto, para mí, creo que representa a nivel, quizás yo estoy un poquito sesgado, porque creo que en estos últimos años me he vuelto fanático del análisis de datos, porque yo creo que voy a utilizar una frase de un muy buen amigo. Son dos amigos, pero uno complementó la frase con otro, que decía algo así como que deja que los perros ladren mientras los números hablan solos. Y en verdad que la data, creo que también lo decía nuestro amigo Jan hace un rato, actualmente la gestión del conocimiento, digamos que ha evolucionado a lo que es la ciencia de los datos. Y creo que ya el poder, no lo económico, sino el poder mundial está en los datos, ¿okay? Y porque el que es el dueño del dato es el dueño de la información, y que es el dueño de la información es el dueño de prácticamente las fórmulas de hacer las cosas. Y ya casi para terminar, creo que es la penúltima. No sé si alguien me puede decir cómo estoy con el tiempo, porque de verdad que voy a tratar de... Vamos muy bien, doctor Félix. Vamos bien. Perfecto. Bien. Acá le puse algo. Mi amigo Kenneth, cuando yo hablo de 4.0, yo sé que él le gusta. Yo soy una persona... De verdad que sí, de verdad que sí. Yo soy una Ya persona vamos por las 5, creo que vamos por las 5 por ahí. Sí, ya vamos por las 5. No hemos terminado de madurar la 4, ya vamos por las 5. Miren, Así es. acá hay algo bien, no ya cómo terminar ni cómo recomendar. A mí, bueno, yo he ido a varias conferencias ya participando con algunos de ustedes, y cuando hablamos de 4.0 se nos viene ya de mente la famosa revolución industrial conocida como la industria 4.0. Todos sabemos que la industria 4.0 habla sobre las ciudades inteligentes, fábricas inteligentes. Ustedes ya vieron que recientemente se creó en Chile el IoT Security Institute, al cual tengo el privilegio de con un conjunto de expertos liderarlo, porque se viene fuerte. La tecnología de IoT se viene fuerte a muchos niveles, y ya estamos hablando de la educación 4.0. Por eso es que yo traigo esta lámina, porque hoy estamos hablando de educación e-learning, educación online, ¿okay? Lo que también llamamos educación virtual, pero ya la educación 4.0 está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando ya que la inteligencia artificial se va a involucrar en la educación. Hay que romper el paradigma. Yo siempre he dicho de que la educación, los últimos 150 años, así la hagamos online, presencial, la hacemos de la misma manera. ¿Cómo se hace? Se diseña un contenido, hay un eje temático, se estructura, esto se forma al estudiante con un aprendizaje esperado y se evalúa. O sea, el sistema es el mismo, ¿okay? Lo que hemos cambiado es la modalidad, las herramientas y, por supuesto, las tecnologías. Les comentaba yo que en Jack creamos el Jack Labs, y en Jack Labs estamos innovando algo. Nosotros normalmente hemos utilizado simuladores y ahora estamos usando laboratorios teleoperados. Y estos laboratorios son laboratorios que presencialmente existen,
pero las personas los pueden utilizar remotamente. Siempre he dicho, Chile, este país que me ha albergado, tiene una particularidad, que Chile es muy extenso, ¿okay? Y resulta muy difícil que una persona estudiando desde la educación online o e-learning pueda presencialmente en diferentes puntos hacer sus prácticas. Entonces, estos laboratorios teleoperados permiten que un estudiante, estando al norte de Chile, en Arica, o el sur, en Punta Arenas, pueda hacer una práctica en nuestras instalaciones, teleoperando la práctica, ¿okay? El equipo que está presencialmente con una serie de cámaras, y esto parte de la educación 4.0, pero no va nada más acá, que esto va mucho más allá, va a la inteligencia artificial y algo que se llama a la educación adaptativa. Así como hablamos de las fábricas inteligentes y las fábricas adaptativas, estamos hablando ya también de la educación adaptativa o la educación a la medida. Es decir, educación que en verdad satisfaga los requerimientos que tenga un perfil específico de marco de varias profesiones. Casualmente tengo una presentación la semana que viene, aprovecho para hacer una mención. No sé si ya lo saben, si no se lo informo, la mayoría de las carreras en el área de tecnología que existen se están extinguiendo, ¿okay? Están dando paso a nuevas carreras, como en nuestro caso, cumplimos un año de 5 años de ciberseguridad, son en ámbitos de telemática, control de teleprocesos, pero mucho más avanzados, ¿okay? Y creo que ya también hay carreras en el área del IoT, que es la Internet de las Cosas. Entonces, le quise traer esto porque si bien desde México, España, Inglaterra, Estados Unidos, ya se escribe algo sobre educación 4.0, pero yo particularmente considero que no es necesariamente la incorporación de tecnologías dentro de educación, ni el cambiar la metodología o los métodos, ¿ok? Voy a utilizar un término muy anglosajón, pero que las personas que trabajamos en esta área de tecnología, de innovación, me lo van a comprender totalmente, que es el know-how, ¿okay? El saber cómo hacerlo. Considero que el know-how de la educación está escrito, ha estado escrito por muchísimos años, pero ese paradigma hay que romperlo, ¿ok? Sobre todo porque las generaciones que vienen ahora, ya no hablamos de las milenias, hablamos de la generación touch, que todo lo hace con equipos táctiles, se aburren de la educación tradicional. Entonces creo que tenemos que evolucionar y no pierdan de vista. Creo que les traje esta lámina porque la educación digital no es lo mismo que e-learning. Lo que estamos viendo actualmente en el mundo, en los sistemas educativos presenciales que adoptaron la educación online, ellos están dando una educación digital, no es una educación online y tampoco es un e-learning, ¿ok? Y estemos preparados porque si bien ya tenemos varios años trabajando en lo que es la educación online con muchísimo éxito, como prueba estamos acreditados como la única educación 100% online. Creo que esta última etiqueta que dice educación 4.0 no se puede perder de vista. Inclusive, como decía Kenneth, yo creo que cuando ya algunos la comencemos a asimilar, incluyéndome, ya comenzaremos a hablar de la educación 5.0. Y finalmente, para poder cerrar, ahí les estoy dejando mis datos, ¿ok? Y una especie de analogía, pero siempre me gusta, sobre todo, yo también tengo un ámbito investigador, y todos sabemos que en Internet se consigue cualquier cosa en milisegundos. Y nuestro amigo Michael Capor, traducido al español, decía que como que obtener información de Internet es como tomar un trago de un hidrante contra incendios. ¿Okay? Y yo creo que querer aprender solamente con educación digital sí se puede. ¿Okay? Creo que muchos de nosotros hemos aprendido a hacer ciertas, por ejemplo, recetas gastronómicas, ¿okay? A través de
de una receta publicada en YouTube, ¿ok? Pero formarte curricularmente en una formación formal a través de Internet, sin un acompañamiento formal, sin alguien que diseñó algo bajo una estructura planificada para eso, es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final, igual que como dije en Internet, buscas, o sea, tomar información en Internet, puedes tomar cualquier cosa, y si tú te formas bajo una educación digital no formal, ¿ok? Sencillamente vas a estar formado en cualquier cosa. Bien, ahí mi correo electrónico, también mi LinkedIn, para que ustedes me puedan contactar. Y si tienen alguna pregunta, estoy abierto para ustedes para poderle responder sus inquietudes. Estimados participantes, abrimos la ronda de preguntas. Doctor Félix, felicitaciones por la disertación. Muy agradable, estoy de acuerdo contigo que la educación necesita y requiere formalmente un cambio. Ese cambio no precisamente es mediar los procesos de formación a través de las tecnologías y estamos llamados a hacer esa revolución, ¿no? Estamos llamados como facilitadores a transformar nuestros campos de accionar. Por acá un gusto y un placer. Mi duda sería esa educación 4.0, cómo converge en el humano del día de hoy, ¿no? Realmente esa educación 4.0 está acorde al sistema de pensamiento de nuestros jóvenes o de nuestras generaciones de relevo. Miren, muy buena pregunta, porque está muy asociada con un trabajo que estamos haciendo en la institución de trabajo, en el IAC, ¿ok? Y es una inquietud que a mí se me asomó, porque le decía a ustedes que la edad promedio de las personas que estudian las carreras técnicas y de ingeniería en nuestra institución oscilan los 34 años. Pero yo hice a diferentes personas que conformamos el grupo de autoridades la pregunta, dentro de 10 años, ¿esa edad promedio va a ser la misma? ¿Ok? Y la mayoría, casi todos respondimos, no, no va a ser así. Por ejemplo, y esto es algo que es un ejemplo muy claro a lo que quiero decirles, hace poco de 5 años atrás, nosotros, las personas entre 30 y 50 años, estábamos acostumbrados a lo que era una televisión o una programación de televisión síncrona. Es decir, yo tenía que adaptarme a la programación de la televisión para poder verla. Y todavía nosotros así lo queremos. ¿Okay? Pero ya estas nuevas generaciones de que tú hablas, Jan, que son la generación Touch o la generación Millennial, estas personas ya no son de la televisión síncrona, son de la televisión asíncrona o la televisión contra demanda, como llamo yo, on demand, que es Netflix y estas cosas, aunque también lo hago, okay, debo ser honesto, pero igual yo creo que existen muchas dudas y para ser sincero, y los invito a todos los investigadores que están presentes en este coloquio, de que algo bien importante de abrir un debate es cuál va a ser el perfil para, recuérdense los tips que les di. Primero, para acompañar a ese tipo de estudiantes, que estoy seguro que van a ser esos estudiantes que salen de bachillerato, aquí en Chile es cuarto medio, que son las personas que están en edades más tempranas. Esa persona es más difícil crearle un compromiso, es más difícil crearle un nivel apropiado de gestión del tiempo, y por consiguiente va a ser más difícil mantenerlos motivados y acompañarlos. Entonces, yo considero que estamos trabajando en eso, no estamos preparados, o la educación online o e-learning no está preparada hoy para la educación de esos estudiantes de dentro de 10 años, ¿okay? Pero se está trabajando en eso, por eso es que tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el gaming, yo siempre le digo con mi hijo, tengo esta conversación casi que a diario, que si él le invirtiera la mitad del tiempo que invierte a los videojuegos en estudiar, sería una persona con resultados summa cum laude. Pero creo que hay un camino largo que recorrer en cuanto a eso.
Vivimos, creo que casi la misma situación con mis hijos. Por eso he mirado cómo la ludificación o la gamificación en los procesos de aprendizaje ha cobrado mayor importancia para poder captar dicha atención, ¿no? De antemano coloco mi disposición si desea hacer un estudio y si es bien cierto que necesitamos definir no solamente el perfil de las personas que vamos a educar, sino qué tipo de educadores necesitamos para poder abordar dichas personalidades o individualidades en un aula de clase, bien sea virtual o presencial, ¿no? O asíncrono o asíncrono, ¿no? Definitivamente sí. Panel de oyentes y participantes, si gustan, pueden abrir su micrófono para hacer preguntas al doctor Félix. Excelente disertación. Romina. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lo escucho. Sí, sí. Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, felicitarle por la disertación. Coloquio excelente, de verdad. Son herramientas muy importantes para estos tiempos, ¿no? Sobre todo aquí en Venezuela, como bien lo decía el doctor, estamos pasando a una educación, unificación de la noche a la mañana, no por otro lado, la institución por el otro lado. Pero bueno, el fin es que este tipo de coloquio, por supuesto, le da orientaciones a las personas interesadas. Por favor, repítanlo. Yo me vuelvo, o sea, el compromiso de multiplicador, totalmente divorciado pues, del mundo digital. Y hay que irlo, arranco primero con esto de que yo digo que ya los estudiantes de esta nueva era ya están ahí esperando por la educación 4.0. Ya a través de los videojuegos, de la realidad ampliada, día de ellos desde que nacieron, 4 años, 5 años, ya están familiarizados con la tecnología. Cuando llegue la educación 4.0, pienso que ellos son los menos afectados. Me preocupa mucho es el docente, ¿no? El facilitador, el tutor, el que va a guiar, es inteligente por el medio, ¿no? Por la educación y por la otra. Entonces, la primera pregunta Señor William, perdemos conexión. ¿Qué se piensa acerca de esa formación docente que nosotros en Venezuela? Sí, caramba. Ahora, mejor. Sí, este es uno de los problemas típicos. Te comento algo, te voy a hablar de mi experiencia en mis últimos 4 años. ¿Okay? No todos, voy a escalarlo. ¿Okay? No todos nacimos para ser docentes. Primero por un lado. ¿Okay? Por otro lado, no todos nacimos para ser docentes online. Porque para ser docente online, no quiero sonar emocionalmente dramático, ¿okay? Pero más allá de manejar las tecnologías, se debe ser apasionado. ¿Okay? Apasionado porque, mira, nosotros en la institución, todas las personas para ser docentes dentro de JAC necesariamente tienen que completar y aprobar un curso que se llama curso de habilitación docente. ¿Okay? Les hablo un poquito de los números. Hace 2 años atrás, solamente el 50% de las personas que participaban en este curso lo aprobaban. El año pasado aumentó a un 65% y recientemente en este año aumentó a un 85-90%, si no me equivoco. Si ustedes me preguntan qué hace la diferencia, ¿okay?
no es la edad, ¿okay? Porque hemos tenido personas de todas las edades, pero sí hay una característica que es que el nivel de compromiso de las personas es diferente, es diferente. Definitivamente la clave para que ser un buen docente online, yo voy a compartirle con Kenneth y luego que comparta con la audiencia. Veo que mi audiencia está en mi jefe de escuela. Él fue uno de los ideadores de las 10 grandes buenas prácticas docentes. Nosotros llamamos como que los 10 mandamientos del docente online. Yo solo voy a pedir a Kenneth que se los comparta entonces con la audiencia. Pero primeramente debe haber una experiencia previa. Sí, perfecto. Previamente debe haber una experiencia previa en la docencia. Segundo, igual que se exige un compromiso y una capacidad de gestionar el tiempo de los estudiantes, así también se exige con los docentes. Y como les dije, se le pide al docente habilitarse en este curso, que quiero que sepan que no los habilita ni los capacita en cuestiones de tecnología digital ni en plataforma. O sea, los habilita en habilidades blandas, en cómo retroalimentar, en cómo acompañar, en cómo ejercer el rol de docente y de tutor. Entonces, son una serie de componentes que formamos al docente y es bueno que ustedes lo sepan. O sea, en el IAC, ningún docente puede dar clases si no ha cursado y aprobado este curso que se denomina curso de habilitación docente. Profesora Romina, ¿tenía alguna participación? Sí, por favor, si me lo permiten. Con mucho gusto, la escuchamos. Bueno, felicitaciones, profesor Félix, porque usted acaba de inaugurar mi próxima semana de insomnio, pensando y repensando en las funciones de la docencia en este momento tan, digamos, dramático del mundo, porque enseguida que usted comenzó a hablar, yo me preguntaba las nociones de bioseguridad que vamos a empezar a necesitar implementar en todo el sistema, a saber cuidarnos, porque no sabíamos, digamos, teníamos un mundo razonable y de repente entendemos que lo invisible puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Tanto por decirle una cosa. Entonces, es reconformar prácticamente el currículum mundial. Me explico, a volvernos todos, digamos, razonablemente conocedores de qué puede ocurrir y qué hacer en caso de. Esto por un lado. Y por el otro, usted también hablaba también de la ciberseguridad y de la importancia de la formación también en ese campo, porque en los dos, en la bioseguridad y en la ciberseguridad, yo siento que va a haber unas guerras, unas terceras guerras mundiales interesantes en lo que se avecina. No quiero ser dramática, pero es que, me explico, o sea, las variables que estoy viendo y los indicadores, todo apunta a que nadie es una santa, es santo. Porque si por decirle algo, si Merkel estaba brava, la primera ministra alemana, estaba brava porque se dio cuenta que estaban espiando, Estados Unidos estaba espiando su teléfono. Entonces, me explico, o sea, no hay educación, no sé cómo explicarme de alguna manera, pero bueno, nada, ver unos escenarios que nos parecen como improbables, pero tal vez tendremos guerras de drones. Entonces, tal vez el saber usar un dron es una cosa importante. Y nada, con esto los voy a dejar también a ustedes no dormir la siguiente semana. Adelante, profesor. Mira, Romina, bueno, también creo que Kenneth sí conoce esta faceta mía. Yo soy ingeniero de computación, pero soy apasionado por electrónica, el mundo de la tecnología. Como les dije, yo soy fundador junto con otras personas del IoT. Les hago una explicación rapidito, pero el IoT es el próximo miembro del hogar de todos nosotros. ¿Okay? Y para que sepa, Romina, que ya estamos tan avanzados. Yo soy miembro del IoT Security Institute, que es un instituto que está tratando de poder brindar seguridad al acceso de todos los dispositivos en Internet. Afortunadamente, yo dispongo de
de cierta tecnología en mi hogar, porque soy apasionado de esto. Tengo una calefacción que funciona por Wi-Fi a través de Alexa. Ayer yo, por bromear con Alexa, le dije bye bye, y Alexa me dijo, ok, Félix, recuerda que tú estás en cuarentena, no puedes salir, la salud está primero, si es imprescindible salir, ponte una mascarilla. Y yo decía, o sea, lo dije por bromear. Acuérdense que Alexa, igual que Google, tiene estos sistemas de inteligencia artificial, y estamos metidos en un problema, se lo soy sincero, porque el IoT, sé que en Venezuela esto está llegando poco a poco, pero en Chile, en las grandes cadenas, inclusive en las grandes empresas de comunicaciones, ya están vendiendo estos sistemas como Alexa, como Google Home, y una cantidad de cuestiones que ustedes pueden tener, como que ambientar la iluminación, la temperatura climática, que más allá de las ciudades inteligentes son hogares inteligentes, pero hay un tema con eso, hay un tema con la seguridad, ¿okay? La seguridad que, imagínense que yo pueda acceder a través del Wi-Fi a una calefacción, ponerla full y violar un sistema de seguridad térmico, ¿okay? Puedo incendiar un hogar, ¿okay? O que los sistemas de autosuficiencia de personas que vayan a través de un auto autosuficiente para conducción se pueda intervenir. Y lo que tú mencionas, los drones. O sea, ya se están trabajando sobre firewalls para hacer más seguros los software de los drones, porque se saben que las guerras a futuro ya no van a ser con aviones tripulados, sino que van a ser con drones. Y la forma más fácil entonces para combatir a esos drones no es con otros drones, sino es intervenir sus señales. Entonces imagínense, estamos sometidos a un mundo, y lo peor para el mundo académico, se los comento, lo que estamos en el mundo de las tecnologías, es que lo que tú construyes en 5 semanas, cuando lo implementes ya está obsoleto. Entonces, creo que por cuestiones de tiempo, Kenne, podemos hacer otra coloquio a nivel de seguridad de IoT, y hay muchísimas cuestiones que hablar sobre eso, pero también están asociados a nivel de seguridad. Comentarles algo rapidito. Ya con esto de internet y la identidad digital, hay adolescentes en Europa que están demandando a sus padres porque durante su infancia publicaron fotos en internet de ellos sin su consentimiento. Entonces hicieron como que su vida pública. A esos extremos estamos, y acá también con estos estudios que comentaba Jan sobre la biometría y estudiar las emociones de un estudiante durante un examen o su conexión a plataforma. Estamos esperando que legislen al respecto, porque, dicho así de manera práctica, estamos invadiendo la vida de la persona. Muchísimas gracias, doctor Félix. Tenemos una contribución directa del doctor Kenneth. Agradecido a los participantes. Por el chat les comuniqué el correo donde pueden formular sus interrogantes, y a la brevedad posible se le estará haciendo llegar su respectiva respuesta. Doctor Kenneth, tiene la palabra. ¿Pueden escucharme? Doctor Jan, doctor Félix, ¿me pueden escuchar? Sí, señor. Te escuchamos. Bueno, como siempre, yo con el doctor Félix siempre gasto una unidad, esa de 6 materias, ¿okay? Porque verdaderamente siempre nos sorprende con sus múltiples avances en las ciencias tecnológicas, y en materia de lo que es educación online ha sido increíble. Desde que conozco a Félix desde hace ya varios años, verdaderamente siempre ha sido apasionado de estos temas, y es un digno venezolano que se encuentra hoy por hoy en Chile, ¿okay? Representando y dejando muy alto a su país, porque verdaderamente es un venezolano de alta talla, un venezolano hijo de muchas universidades, en este caso porque ha transitado por casi, por así decirlo, por universidades de renombre, tanto a nivel nacional acá en Venezuela como a nivel internacional, en el caso de IACC, que ha sido un instituto, una institución universitaria que ha evolucionado un nivel, un modelo de educación digital, online, inclusiva, por supuesto, no solamente para los chilenos, sino para cualquier
estudiante del mundo e inclusive para cualquier profesor o docente del mundo. Y es muy importante rescatar algunas de sus palabras, profesor Félix y amigo Félix, que nosotros los ingenieros no nacimos para ser docentes, tenemos que formarnos, ciertamente. Y es importante lo que usted dice, pero más allá es mucho más importante también lo que comentó el profesor William Cuervo, que hay que ir de la mano con la tecnología, hay que ir de la mano con el docente, porque verdaderamente tenemos una lucha titánica. La profesora Romina, profesora también, muy amiga mía, ella comenzó con un discurso bastante elocuente, como siempre, y es una realidad, ¿okay? Es una realidad que nosotros tenemos que pensar en dos tipos de vertientes. Una, el docente, ¿okay? Evaluar esa posibilidad de encasillar al docente en las diversas, por supuesto, cómo la tecnología puede encasillar al docente en las diversas ramas del conocimiento del docente, ciertamente. Y, por supuesto, el tema de los estudiantes que menciona nuestro amigo Félix, que es muy importante porque pareciera como si esto fuera un ciclón inverso, es decir, que en vez de ir el ciclón es abajo un poco más fino, arriba más grueso. Entonces, yo creo que es al revés, ¿okay? Porque verdaderamente el estudiante hoy por hoy está concentrando su esfuerzo en el gaming, en cualquier otra herramienta tecnológica que verdaderamente lo está alejando de lo que vale la pena hoy por hoy estudiar, ¿no? Que es el IoT, que es en esencia el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y todos estos temas maravillosos de las áreas donde es fuerte el doctor Félix, que bueno, como ingeniero en computación, como experto y tecnólogo, maneja la perfección. Entonces, es una reflexión que yo quisiera hacer con más hincapié a todos ustedes, y que bueno, esta grabación va a salir a nivel internacional en YouTube y nuestros canales y socios y aliados, que es muy importante lo que están diciendo todos ustedes, y sobre todo el énfasis que le hace a los padres el profesor Félix y también a esos futuros prospectos, en que debemos de reevaluar las áreas de conocimiento, debemos ver cuáles son esos enfoques para poder entonces tener nuevas carreras. Lo que está haciendo la IAS espectacular, porque está evaluando nuevas carreras, necesitan nuevos profesionales, está generando plazas de empleo. Es decir, que si hablamos de emprendimiento, como lo habló el doctor Elmar temprano, estamos hablando de un modelo de negocio sustentable, inclusivo, sobre todo para todos los estudiantes, docentes y personas que quieran unirse a esta gran comunidad. Bueno, no me queda más que agradecerle al profesor Félix. Yo creo que nosotros vamos a tener, y voy a tomarle la palabra, vamos a tener que hacer un conversatorio, un webinar sobre estos temas, también tomando la palabra del profesor William, ¿ok? Y bueno, hay que hacerlo, profesor Félix. Hay que montarnos en este webinar porque la gente necesita, está ávida del conocimiento de usted, ¿okay? Y ese conocimiento que tiene es muy valioso para usted como consultor poder guiarlo hacia puertos seguros, ¿okay? No solamente a los profesores, sino también a la plaza estudiantil, ¿okay? Que se evalúen estrategias, métodos. Y bueno, claro que sí, podemos entrar en conversaciones para que podamos, a través de esta maravillosa empresa, podamos gestionarle esa solicitud, ¿okay? Que a bien es cierto, es bastante interesante, y coordinar con el doctor Jan, quien es nuestro corresponsal en Colombia, para, por supuesto, mover también las masas colombianas o la masa crítica colombiana en futuro o en pro de, por supuesto, generar nuevos conocimientos y nuevas alianzas estratégicas que nos permitan fortalecernos a nosotros en los ámbitos educativos y tecnológicos, que es muy importante. Bueno, doctor Félix, le dejo la palabra al doctor Jan para el cierre. Agradecido verdaderamente por esta convocatoria. Excelente su conferencia, como siempre, no esperaba menos. Estaba la expectativa como siempre y llené la unidad de 6. La de 6 materias está llena, completa, con muchos términos bastante novedosos que nos ha traído la tarde-noche del día de hoy. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, señores, nada más que agradecer esta tarde, el día de hoy.
que ha sido una fiesta total del conocimiento. Hemos compartido saberes, experiencias que han sido cargadas de vivencias académicas, empresariales. Quiero agradecer al grupo de Stratex, a sus aliados estratégicos y colaboradores, por hacer posible el primer coloquio virtual Tecnología, Ingenio y Emprendimiento. Para mí fue un placer compartir escenarios en las ponencias de los doctores Elmar Pelascais, Omar El Caid y pues el doctor Félix Burgos, quienes con la mayor disposición por el saber compartieron sus impresiones personales y profesionales desde sus distintos campos de acción para generar conocimientos prácticos y contundentes en los participantes de este coloquio. No me queda más que invitarlos a partir de mañana en las siguientes ponencias: emprendimiento tecnológico educativo, consolidación de la educación digital, que va a estar a cargo de la doctora Ruth Mujica, así como la conferencia Desafíos de la Ciencia, investigar desde la virtualidad, a cargo del doctor Kenneth Rosillón, y cerrando el ciclo la doctora Luz Marina Reyes con la disertación Ecología del Conocimiento. Feliz tarde, los esperamos mañana a las 9 hora venezolana y a las 8 hora colombiana. Y desde otras latitudes, muchísimas gracias por su participación.